de Cuaresma del año 2000, fue el propio Papa quien reconoció ante el mundo este capítulo sombrío de la Iglesia, final de un largo camino. Una larga lista de pecados jalona la historia de esta Iglesia, que no solo llevó la salvación a los hombres, y que tiene sobrados motivos para pedir perdón por las injusticias y crímenes cometidos en su nombre. Un ejemplo, la Inquisición, que impuso una muerte cruel a innumerables hombres y mujeres acusados de brujería y herejía, todo en nombre de Cristo. Para la Iglesia medieval, las cruzadas eran un servicio a Dios que en la práctica degeneraba en saqueos y matanzas contra pueblos enteros. Camino a Tierra Santa, las hordas de cruzados atacaban y martirizaban a los judíos de Europa. Y aunque Jesucristo mismo fue un judío, los judíos soportaron el odio de toda la cristiandad. 6 millones de judíos murieron a manos de los nazis sin que la Iglesia, salvo algunas excepciones, alzara su voz de condena. Del cruel tráfico de esclavos, la Iglesia afirmó que era voluntad divina. La tierra gira alrededor del sol. Esta afirmación le valió a Galileo Galilei ser acusado de herejía por la Iglesia. En cuanto a la mujer, tardó siglos en reconquistar su lugar en la Iglesia. Largo tiempo estuvo excluida y obligada a desempeñar los menesteres más humildes, cosa que persiste hasta el día de hoy. El Papa sufre por las culpas de la Iglesia y pide perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Un Papa que pide disculpas por las cruzadas, por los crímenes de la Inquisición y que encima pide perdón a los judíos. ¿Un mero golpe de efecto publicitario? ¿O un auténtico gesto de conversión de la institución Iglesia? ¿Cómo hay que entender este mea culpa? El año 2000 estuvo precedido de largos preparativos. La Basílica de San Pedro fue remozada, pero no solo hubo cambios externos. Dentro de la Iglesia, los expertos discutieron sobre los pecados cometidos y por siglos ocultados. Un Papa que escarba bajo la superficie, algo insólito en la historia de la Iglesia, cuyas culpas son objeto de estudio de una comisión internacional de teólogos. Roland Minerath es miembro de la comisión. Que el Papa, que la Iglesia como tal pida perdón por hechos del pasado es toda una novedad en la historia de la Iglesia. Y para nosotros una invitación a reflexionar teológicamente sobre lo que está pasando. Dicho de otro modo, ¿tiene sentido para el cristiano de hoy pedir perdón por lo ocurrido ayer? Aún asombra el ingenio que desplegó la Inquisición para castigar a sus víctimas, hombres y mujeres arrojados a las mazmorras de la Inquisición y que podían decir, como el autor de la Divina Comedia, «Los que aquí entráis, abandonad toda esperanza». Una de estas víctimas fue Jan Hus, el reformador religioso de Bohemia. En 1415 fue condenado a muerte por el Concilio de Constanza y ejecutado. 575 años después, en Praga, el 21 de abril de 1990, el Papa revisó la posición de la Iglesia en el caso Jan Hus. Más allá de sus convicciones teológicas, debemos reconocer la integridad personal de Jan Hus, lo mismo que su firme voluntad de educar moralmente a la nación. El Papa lamenta los errores cometidos, aún los de hace mucho tiempo. En un libro de 240 páginas, el pontífice confiesa uno por uno todos los pecados de la Iglesia. Otro libro, publicado en Italia, documenta 30 pedidos de perdón del Papa sobre distintos temas. Su autor, Luigi Acatoli, un periodista del Vaticano. La gran mayoría de los colaboradores del Papa en la universidad, en los episcopados, no comparten la posición del Papa en esta cuestión del mea culpa.
La fortuna o la astucia de la providencia han querido que este papa no pueda ser acusado de debilidad, porque es un papa fuerte, un papa que siempre ha reivindicado con orgullo la identidad católica. Por eso nadie puede alegar que es un mea culpa por debilidad, lo cual, por otra parte, lo autoriza a seguir pidiendo perdón. No como en el caso de otros papas, digamos Juan Pablo I o Paulo VI, que en mi opinión fueron papas débiles. El Papa Urbano II predicó lo siguiente en el año 1095. Ay de nosotros si presenciamos indiferentes los crímenes e ignominias en la ciudad de Dios. Alzaos pues y armaos, a la lid caballeros contra el infiel, que a los caídos en la santa causa os espera la vida eterna. También Catalina de Siena llamaba a los cristianos a la guerra contra el infiel. Juan Pablo II, por el contrario, habla del drama de las cruzadas medievales. Para el cristiano de hoy, la violencia no es un recurso válido para resolver conflictos. El diálogo paciente, perseverante y respetuoso es la forma apropiada y más acorde al Evangelio para solucionar los problemas que hay entre los pueblos, las religiones y las culturas. Enteramente condenable desde la óptica actual ha sido la trata de esclavos africanos. Millones de hombres, mujeres y niños de piel negra fueron perseguidos, encadenados y vendidos como esclavos lejos de sus familias. No volvieron a ver a su tierra natal. La esclavitud no es un invento de la era moderna. Ya los antiguos consideraban al esclavo como una simple cosa sin ningún derecho. Desde la antigüedad hasta el Oriente contemporáneo, los esclavos han sido un artículo de compra y venta, un mero factor económico. ¿Qué papel desempeñó la Iglesia en África? Larba Nadieva, un estudiante de Burkina Faso, lo ve con ojos críticos. Su bisabuelo fue esclavo. La Iglesia Católica desempeñó un papel muy importante en esa época. No solo estuvo allí antes que los negreros, sino que consintió su presencia. Por así decir, allanó el terreno. Incluso advertía a la gente que o se convertían a la fe católica o serían vendidos como esclavos. Solo unos 15 millones de toda esta gente arrancada de sus hogares llegaron a América. Esto significa que entre 150 y 200 millones murieron en el camino. Era gente obligada a caminar miles de kilómetros, gente que iba cargada y a la que golpeaban y a la que no daban de comer y beber. Febrero de 1992. El Papa visita la isla de Gorée, antaño un gran centro del tráfico de esclavos. En la ocasión, Juan Pablo II reconoce el gran pecado cometido por gente que se decía cristiana. ¿Cómo olvidar las vidas humanas destruidas por la esclavitud? Con toda humildad, solo con ánimo de verdad, confesamos este pecado del hombre contra el hombre, este pecado del hombre contra Dios. No me parece suficiente lo dicho por el Papa en la isla de Gorée. Pienso que podría haberlo hecho mejor. Porque el perdón no resucita a los muertos. África sigue bajo el peso de un drama que la ha dejado sin fuerzas, sin esta gente que fue llevada a América y exterminada. Es algo que sigue trayendo problemas, muchos problemas a nuestro continente. Debemos reconocerlo y no solo pedir perdón. Pienso que el perdón no basta, que es preciso hacer mucho más. La astronomía siempre ejerció sobre el hombre una gran fascinación, que en ocasiones resultó ser peligrosa. Como pudo comprobarlo el físico Galileo Galilei cuando construyó un telescopio para observar mejor el cielo. Así, ya en el siglo XVII, descubrió las montañas lunares, los satélites de Júpiter y las manchas solares. Pero como sostenía que la Tierra no es el centro del universo y que gira alrededor del Sol, cayó en la mira de la Inquisición, como sospechoso de herejía. En el curso de 2 procesos, la Inquisición condenó a Galileo a no propagar más sus ideas y luego, bajo amenaza de tortura, a retractarse de ellas.
Escuchemos la sentencia final. Te has hecho sospechoso de una gran herejía consistente en creer y tener por verdadera la enseñanza contraria a la Sagrada Escritura de que el Sol es el centro de la órbita terrestre. Galileo abjuró de sus ideas en Roma, en junio de 1633. Dice la tradición que en esta misma sala del convento de Santa María sopra Minerva respondió desafiante a la sentencia: Eppur si muove, y sin embargo se mueve. Hasta su muerte, Galileo fue un prisionero de la Inquisición. En 1979, más de 300 años después, fue rehabilitado por la Iglesia. En la ocasión, el Papa manifestó durante un acto en memoria de Albert Einstein: todo el mundo es consciente de la grandeza de Galileo y de Einstein, pero a diferencia del hombre que hoy es objeto de nuestro homenaje, Galileo padeció mucho bajo los hombres y los órganos de la Iglesia. El Papa lamenta la injusticia cometida contra Galileo. El 31 de octubre de 1992, Juan Pablo II vuelve sobre el tema en la Pontificia Academia de Ciencias. El caso Galileo nos inspira las siguientes reflexiones. Cuando hay dos opiniones que se contradicen, puede ocurrir que haya una tercera mejor que ambas y que las incluya, como lo confirma la cosmología contemporánea después de Einstein. La mayoría de la gente no tiene interés en saber si el Papa rehabilita o no a Galileo. La ciencia lo ha rehabilitado, no el Papa. El Papa solo viene después. Lo malo del caso es cuando no se hace con honradez y sin reticencias, diciendo: sí, hemos pecado, nos hemos equivocado. A veces prefieren decir hemos pecado y no nos hemos equivocado. Pareciera como si para la Iglesia la equivocación fuera el mayor de los pecados. Si los críticos opinan que la Iglesia no puede equivocarse, ya sean los fieles o los dignatarios eclesiásticos, entonces son ellos los equivocados. Euch sage ich zuerst und dann sage ich euch drüben und dann rennen die zwei Parteien los, nehmen sich den... En el caso de la mujer, la Iglesia ha errado más de una vez. Siempre que veas a una mujer, piensa que es el diablo, una especie de infierno. Eso decía el Papa Pío II en el siglo XV, y San Agustín escribía: es propio del orden natural que la mujer sirva al hombre. Solo existe el orden allí donde el hombre ordena y la mujer obedece. Por su parte, Santo Tomás de Aquino opinaba: la mujer es al hombre como lo imperfecto y defectuoso es a lo perfecto. Es preferible un hombre impío a una mujer que hace el bien, sentenció en 1611 el Sínodo de Tirnau. Hoy la mujer le hace bien a la Iglesia y al hacerlo se siente mejor. Tengo la impresión de que como mujer puedo aportar mi talento natural, de que se me permite participar en la toma de decisiones. Por otro lado, pienso que subsiste la idea de que esto no está del todo bien, que en la comunidad, también en las comunidades donde estuve antes, se me acepta como mujer, pero de manera incompleta, y que cuando hay que tomar decisiones que importan a toda la Iglesia, las mujeres somos excluidas. En mi opinión, es una tarea pendiente, no solo en cada iglesia en particular, sino en la Iglesia como tal. Soy monja de la Congregación de las Misioneras de Cristo. Hace 24 años que trabajo aquí y muy a gusto. Tengo a mi cargo 2 grupos de niños a quienes enseño música según el método Orff. Desde hace un año soy celebrante y estoy muy satisfecha. La mujer tiene su tarea en la Iglesia. Sus actividades van dirigidas a ayudar al prójimo. No está autorizada para administrar los símbolos eclesiásticos, los sacramentos. Para el Papa no existen dudas. Porque Cristo solo eligió a hombres como apóstoles y esto también vale para sus sucesores. Al mismo tiempo, no dudó en recurrir a las mujeres para la causa de su reino, incluso eligiéndolas como testigos iniciales y predicadoras de su resurrección. Pero ¿cómo se explica que en la Iglesia primitiva las mujeres fueran las anunciadoras de la resurrección y que luego ya no se las tuviera en cuenta? Durante 2000 años, la mujer se ha visto impedida por la Iglesia de vivir su vocación en pie de igualdad con el hombre, y ya es hora de que lo haga, porque ya entramos en el tercer milenio. Angélica Fromp lee el texto de una carta del Papa en la que pide perdón a las mujeres.
Desafortunadamente, somos los herederos de una historia de enormes condicionamientos, condicionamientos que en todo tiempo y lugar han dificultado el camino de la mujer, ignorando su dignidad, tergiversando sus méritos, hasta su exclusión y aún esclavitud en numerosas oportunidades. Por eso, quiero expresar mi más sincero dolor por el hecho de que en determinados contextos históricos muchos hijos de la Iglesia cayeran en algunos casos objetivamente en el pecado. Pienso que el Papa no pide perdón por el hecho de que fuéramos excluidas de tantas cosas, de la transmisión de la fe, de la interpretación de la fe, sino que pide perdón por lo ocurrido mucho tiempo atrás. Y lo que nosotras queremos es que se nos preste atención ahora. Que el Papa lamente que los hijos de la Iglesia hayan sido injustos con las mujeres es algo que me conmueve y que puedo aceptar. Por otra parte, son solo palabras a las que deben seguir hechos. Al cabo de 2000 años de historia de la Iglesia y de todas las injusticias cometidas, en ese sentido, considero que un primer paso importante sería el diaconado de la mujer. La limitación de este Papa reside en que habla, pero no reforma. Es sin duda un gran Papa, pero un Papa del mensaje, no de reformas. Un Papa que dice cosas bellísimas sobre la mujer, pero que no reforma el espacio, no amplía el espacio que la mujer tiene en la Iglesia. Esa es al menos mi opinión. 13 de abril de 1986. Juan Pablo II visita la sinagoga de Roma. Una fecha extraordinaria, aún para el Papa. Quisiera expresar una vez más el profundo horror que nos inspira el genocidio de los judíos en la última guerra. El holocausto que cobró las vidas de millones de víctimas inocentes. Suprema expresión del antisemitismo, el sistemático exterminio de los judíos europeos. Max Mannheimer sobrevivió a los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. ¿Qué opinión le merece el mea culpa del Papa? Es sin duda muy elogiable, pero mejor hubiera sido un Papa así hace 1000 años, porque entonces no habría habido el Holocausto ni tampoco el exterminio de la mayoría de los judíos europeos. Es comprensible que en un lugar histórico como este, Dachau, vuelva a la memoria la terrible pasividad de las iglesias durante el nazismo. Por supuesto, también hubo quienes salvaron a judíos de la muerte, pero en general la posición antijudía prosperó en terreno propicio, de modo tal que casi no hubo resistencia. Si los judíos se niegan a convertirse al cristianismo, quedáis autorizados a expulsarlos de vuestras ciudades. Así el Papa León II en el siglo X. 200 años después, escribe el abad de Cluny: ¿cómo podemos pretender que Dios anime a sus hijos cuando vemos que esos malvados enemigos de Cristo y los cristianos, como son los judíos, escapan con vida tranquilamente? Quiera Dios que tengan una vida aún peor que la muerte. En el siglo XX las persecuciones contra los judíos se hacen más terribles. ¿Cómo reaccionó Pío XII? Pius XII hat keine öffentlichen Erklärungen. El Papa Pío XII no hizo ninguna declaración contra el Holocausto, contra el asesinato de los judíos. Aquí dejo abierta la pregunta de si hubiera sido conveniente que elevase su protesta. Pero existe otro problema, y es que el Papa es obispo de Roma. Der Papst ist immer zugleich auch der Bischof von Rom. Y Pío XII no tendría que haber consentido a la deportación de los judíos de Roma, ciudad de la que era obispo. Más de 1000 de esos judíos murieron en las cámaras de gas de Auschwitz. Y aunque fueron deportados bajo las ventanas de su aposento, él igual guardó silencio.
En eso veo su culpa personal, es decir, que no fuera a la estación para detener el tren y así salvar a los judíos, porque con eso hubiera dado una señal. Marzo de 1998. El Vaticano publica un documento que a muchos no les parece suficiente. Su título, Recordamos, una reflexión sobre el Holocausto. En él se dice: consciente de su herencia común con los judíos, la Iglesia condena los brotes de odio, las persecuciones y las manifestaciones de antisemitismo de que fueron víctimas los judíos. Juan Pablo II es el primer papa que hace de la reconciliación con el pueblo judío uno de los pilares de su pontificado. Warum gerade er? Stammt aus Krakau. ¿Y por qué justamente él? Porque es oriundo de Cracovia, y Cracovia se encuentra cerca de Auschwitz. Y porque seguramente vio el humo saliendo de las chimeneas de Auschwitz. Dass gerade dieser Papst eine bessere Erklärung. En mi opinión, este papa quería hacer una declaración más clara, pero por su estado de salud ya no está en condiciones de luchar por una declaración así. Hubiera tenido que luchar por ello. Por eso, el documento papal es un compromiso, no es todo lo claro que podría ser, pero lo ha publicado para que al menos hubiera algo. En su texto original, la declaración, bosquejada por teólogos alemanes y polacos, alude mucho más claramente al silencio de la Iglesia durante el Holocausto. Pero este texto no logró imponerse, y el texto definitivo no conformó a muchos judíos que esperaban una condena más enérgica. Por otra parte, se acepta en general que el arrepentimiento del Papa es sincero y no fruto de un cálculo político. Creo que este papa pasará a la historia por su acto penitencial del 12 de marzo del 2000, más que por la lucha contra el comunismo, que es el hecho que impresiona a sus contemporáneos. Dentro de 100 años se recordará al primer papa que ha admitido las grandes culpas históricas. Che per la prima volta ammise che la Chiesa aveva delle grandi colpe storiche. La solemne misa penitencial el primer domingo de Cuaresma ha sido uno de los momentos culminantes del Año Santo 2000, un momento que para Juan Pablo II significó la materialización de un viejo anhelo. Como en otras muchas oportunidades, en un gran acto penitencial, el Papa ha confesado las culpas de los cristianos contra el espíritu y las enseñanzas del Evangelio, sus faltas contra el amor al prójimo y la tolerancia, contra la dignidad de la mujer, contra el respeto hacia otras culturas y religiones. Un mea culpa que en el caso de los judíos adquirió un énfasis muy especial. Preghiamo perché nel ricordo delle sofferenze. Roguemos que en el recuerdo de los sufrimientos infligidos en la historia al pueblo de Israel, los cristianos sepan reconocer los pecados cometidos por no pocos de ellos contra el pueblo de la alianza y de las bienaventuranzas, para de este modo poder purificar sus corazones. E così purificare il loro cuore. Dio dei nostri padri, Dios Padre y Señor nuestro, que elegiste a Abraham y su descendencia para llevar tu nombre a los pueblos. Sentimos una honda congoja por la conducta de todos quienes, en el curso de la historia, han infligido padecimientos a tus hijos e hijas. A ti elevamos nuestra súplica, para que nos perdones y para decirte que nos esforzaremos para que haya una auténtica fraternidad con el pueblo de la Alianza. Eso te rogamos por intermedio de Cristo, nuestro Señor. Una y otra vez Juan Pablo II ha tomado posición sobre el lado oscuro de la Iglesia. Ha confesado errores, faltas y crímenes, especialmente los cometidos en nombre de Cristo. Al término de la misa, el pontífice recapituló su mea culpa, exigiendo de los cristianos un claro distanciamiento de los pecados del pasado.
Nunca más contradicción frente al amor y el servicio de la verdad. Nunca más gestos contra la comunión de la Iglesia. Nunca más agresiones a pueblo alguno. Nunca más el recurso a la lógica de la violencia. Nunca más discriminación, exclusión y opresión, menosprecio de los pobres y de los últimos. Pese a las disímiles reacciones que ha despertado con su mea culpa, Juan Pablo II abrió con su actitud conciliadora nuevos caminos y nuevas perspectivas para los cristianos del futuro.